Buenas a todos y bienvenidos un viernes más al canal de Cancha NBA. Hoy por la noche comienza el All-Star y la temática de hoy va muy relacionada, ya que vamos a hablar de 10 rookies, 10 jugadores que en su primer año fueron All-Star. ¡Let's go! A tan solo unas horas de que empiece este All-Star, una nueva edición, que como ya sabéis se celebra en Indianápolis, en el pabellón de los Indiana Pacers, os quería acabar la semana con un vídeo más hablando de algo del All-Star, pero quería hacer algo diferente y durante las pasadas semanas, cuando conocimos sobre todo los suplentes que iban a este All-Star, muchas personas se preguntaban, ¿no? ¿Por qué no iba una persona, un jugador, ¿no? Del calibre de Víctor Wembanyama, ¿no? Que parece que por lo que está haciendo está destinado a marcar huella y una época, ¿no? Dentro de la NBA. Entonces, aquí se me ocurrió la idea, ¿no? De buscar a distintos rookies a lo largo de la historia, porque no olvidemos que Wembanyama, aunque está haciendo grandísimos números, no deja de ser un jugador de primer año. Entonces quise buscar 10 jugadores, aunque hay muchos más. De hecho, hay hasta 45 jugadores a lo largo de toda la historia. Es cierto que hace 13 años, ¿no? Creo que es desde 2011. No tenemos un rookie que, como digo, en su primera temporada va al All-Star. Pero bueno, como se ha hablado mucho de Víctor Wembanyama, de si tenía que ir o no, yo particularmente creo que por números no, aunque os los voy a dejar por aquí, son impresionados. Es una absoluta barbaridad lo que está haciendo, más de 20 puntos, más de 10 rebotes, más de 3 asistencias, más de 3 tapones y todo esto con un 46% en tiro de campo y mejorando poco a poco, aunque todavía no es muy bueno, un 32% en tiros de 3. Entonces, es verdad que todo hace indicar que parece que va a ser el rookie del año, es verdad que es un jugador que marcará el futuro y para mí será un All-Star perenne dentro de la NBA, pero creo que era demasiado precipitado llevarle este año. De hecho, vais a ver aquí grandísimos nombres, otros pues no tanto, no tuvo esa repercusión, pero suele pasar que si en tu temporada rookie eres All-Star es que hay algo bueno en ti. Entonces, no quiere decir que no lo hayan Víctor Wembanyama, ni mucho menos. De hecho, creo que a partir del año que viene va a ser constante verlo en este evento, pero también para que sepáis lo complicado que es y para que os acordéis, porque como digo, el primero que vamos a comentar y vamos a empezar ya con ello, data del año 2011, del All-Star de 2011 y creo que muchos ya sabréis, porque bueno, hace relativamente poco, entre comillas, que estoy hablando de Blake Griffin, pick número 1 del draft de 2009. Es cierto que se perdió la primera temporada, estuvo completamente out, es un caso bastante similar al de Chet Holmgren y como digo, fue en el año 2011 cuando fue a este All-Star, pero claro, es que ojo a las estadísticas que llevaba el bueno de Blake Griffin, 22,5 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y un 50% en tiro de campo. Un jugador que es cierto que bueno, ahora se encuentra, todavía no está retirado, es el único de la lista que no está retirado. Es un jugador que en su época marcó, ¿no? Marcó una época, yo lo recuerdo, por ejemplo, en aquellos Clippers, ¿no? Sobre todo tenemos una imagen muy buena suya. Ahora, como digo, tras pasar por los Celtics se encuentra sin equipo, aún no se ha retirado, pero recordemos que era un jugador completamente dominante. Luego también el concurso de mates, pero es un jugador que, aunque ahora lo veamos y no haya ganado anillos, quizás pues no haya llegado a ser todo lo que esperábamos, es un tío que fue 6 veces All-Star, incluyendo, como digo, esta temporada de rookie, 5 veces All-NBA, y yo creo que es un jugador que a su manera marcó una mini época dentro de la NBA. Evidentemente los nombres que vamos a hablar, sobre todo al partir del tercero, pues son ya otro tipo de nombres, ¿no? Quizás este sea el más bajo, entre comillas, ¿no? De lo que ha podido llegar a ser un jugador que, como digo, en su temporada rookie puede llegar al All-Star, que ya veis lo complicado que es, que en el caso de Wembanyama, a pesar de las buenas actuaciones, también yo creo que el tema de la restricción de minutos tiene que ver, si no, podría entrar en la conversación, aunque veo jugadores como por ejemplo Sabonis, ¿no? Que veo pues una abominación que no haya ido, ¿no? Pues al final que irían por delante, ¿no? Pero, como digo, había que mencionar este primer caso. Voy a ir del más cerquita, que es este 2011, que ya hace 13 años, ojito esto,
hasta el último, ¿no? Que nos vamos a meter pues hace ya bastantes años. Y es que el siguiente caso habría que irse 8 años antes y habría que irse a 2003. Este es un caso bastante especial, por supuesto estoy hablando de Yao Ming, ¿vale? Que, por ejemplo, en el caso pasado, que se me olvidó comentároslo, en el caso de Blake Griffin, sí que el jugador fue rookie del año, además, ¿no? En este caso, creo que hay 2 o 3 en la lista que no fueron rookies del año. Y este es el caso de Yao Ming, que creo que ese año fue Stu Mayer, si no me equivoco, en el 2003. Seleccionado por los Rockets en la temporada en el 2002, con el pick número 1. Es un jugador que estuvo 8 temporadas en la NBA, estuvo en todas ellas en All-Star. Aquí es verdad que tuvo muchísimo peso el voto de su país, ¿no? El voto chino, el voto asiático, tenía pues a todos votándole. De hecho, creo que quedó el segundo solo por detrás de Kobe Bryant en su primer año. Luego es verdad que ciertamente la gente también dice, no, es que solo iba al All-Star por esto. Puede que el primer año sí, pero Yao Ming es un jugador que obviamente las lesiones con su, creo que eran 228, 229 y casi 150 kilos, pues solo dejaron estar 8 temporadas en la NBA, fue 8 veces All-Star, 5 veces All-NBA. Al final fue un gran jugador. Es cierto que el tema de los votos pues le quita como mérito, pero es un mérito que él realmente tiene. O sea, fue un grandísimo titular. Es cierto que su popularidad pues le hizo ser el más votado. Luego, bueno, el primer año fue el segundo más votado, pero luego más votado por encima de Shaquille O'Neal, ser el pívot titular del oeste. O sea, obviamente tuvo que ver, pero para mí es un jugador muy, muy infravalorado. A lo largo de su carrera, casi 14 puntos, 8 rebotes, 2 tapones, con un 50% en tiro de campo, y era un jugador que la verdad que dominaba. Es verdad que también, pues valiéndose obviamente de su altura, pero es un jugador del que teníamos que hablar y del que muchas veces está vilipendiado por este tema, ¿no? De los votos, pero, ojito, era un gran jugador de baloncesto, aunque como digo, solo le pudimos disfrutar 8 temporadas. Y del draft de 2003, del 2002, perdón, tenemos que viajar al de 1997. Y aquí sí que ya entramos en palabras mayores, entramos a hablar de Tim Duncan, que en 1998 fue otro de esos jugadores de esta selecta lista de la NBA que en su primer año ya fue al All-Star. Pero es que claro, estamos hablando del que yo creo que para todos es el mejor 4, el mejor ala pívot de toda la historia, 19 temporadas en la NBA, 21 puntos de media, 12 rebotes de media y 2,5 tapones. Esto, ojito, en su temporada rookie, que esto es una absoluta barbaridad. Todos los datos que os estoy diciendo son de su temporada rookie, con un 55% en tiros de campo. ¿Cómo no vas a llevar al bueno de Tim Duncan al All-Star? Aunque sí que es verdad que es un perfil que no te pega para el All-Star, porque no es un perfil supongo que te vaya a dar juego, ¿no? Creo que es un perfil súper calmado, jugador muy tranquilo, pero ahí están los méritos, 21 puntos, 12 rebotes, 2,5 tapones en su temporada rookie. Luego, si hablamos de carrera, pues no os digo nada, 2 MVPs, 5 NBAs, 3 Finals MVP, 15 All-Star, 15 All-NBA, 15 All-Defensive. Estamos hablando de uno de los jugadores más completos de la historia. Creo que para todo el mundo y casi todo el mundo estará de acuerdo en que es el mejor ala pívot, el mejor 4 de toda la historia, y ya desde su primer año, desde el año rookie, yendo al All-Star. Es una absoluta barbaridad. 19 temporadas, 15 All-Star. O sea, pocos jugadores pueden asemejarse en All-Star y además reflejado también en el All-NBA, en los equipos defensivos, aunque lo que más me extraña es que nunca fue defensor del año, que esto es una absoluta barbaridad. Pero, pues bueno, el Team Duncan tenía que estar aquí y estaba claro, ¿no? Y ahora pasamos a otro jugador, seguimos alejándonos un poquito más y ahora vamos a hacer un viaje al pick 4 de 1900, del draft de 1994. Y sí, estamos hablando de la selección de los Detroit Pistons, estamos hablando de Grant Hill, que en 1995 también acudió como rookie en su primera temporada en la NBA, acudió, como digo, al All-Star. Al final promedió 20 puntos por partido, 6,5 rebotes, 2 robos, 48% en tiros de campo y era un auténtico fenómeno. O sea, además de Detroit, es verdad que luego pasó por Orlando, por Phoenix y el último año en Clippers con Griffin y Crawford, ¿no? En 2011, que creo que todos nos acordamos, ¿no? de ese equipo y de un jugador como Grant Hill que venía con un hype tremendo, ¿no? Su popularidad, de hecho, en su primer año le llevó a ser el más votado de todo el All-Star. O
sea, esto ya son palabras mayores. Un jugador que a mí particularmente, aunque no le vi mucho porque todavía era muy, muy pequeño, no estaba viendo la NBA, luego de ver highlights, de ver cosas que me han contado. De hecho, habla muy bien de Grant Hill Andrés Monge, que os voy a dejar la charla por aquí arriba, la que hice este pasado miércoles, hablando también de temas del All-Star. Si os interesa el All-Star y también hacer un viaje al pasado, comparaciones con ahora, hablar de jugadores, pues lo que decía, Andrés Monge decía que se había enamorado por Grant Hill. Entonces, si no habéis podido verlo, yo ya lo he hecho, pero si no habéis podido verlo, veros imágenes suyas porque la verdad era un grandísimo jugador. Luego, a nivel de carrera, es cierto que no ganó ningún anillo, no tiene títulos como MVPs, pero bueno, fue 7 veces All-Star, 5 veces All-NBA y bueno, un auténtico jugadorazo que se vio ya reflejado desde su temporada rookie, que como veis no es nada fácil y ahí estuvo el tío en el All-Star. Y pasamos ya al quinto, y aquí uno de mis jugadores favoritos de siempre. Además está muy de moda porque acaban de retirarle su camiseta en Orlando. Creo que todos ya sabéis que estamos hablando de la leyenda del gran Shaquille O'Neal, drafteado en el pick 1 de 1992, estuvo durante 19 temporadas en la NBA y, como digo, en 1993, en ese All-Star, ya fue en su primer año como rookie, ¿no? Llegó a las finales, bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? Se ha repetido hasta la saciedad, pero llegó a las finales a esos Magic, que como digo, le acaban de retirar la camiseta, convirtiéndose en uno de los solo 3 jugadores, bueno, 4, si contamos a Bill Russell, ¿no? Que retiró el número en todas las franquicias, pero 3 jugadores, ¿no? Con Will Chamberlain y con Pete Maravich, ¿no? Son 3 ahora con Shaquille O'Neal que tienen retirada su camiseta en 3 franquicias diferentes. En el caso Orlando, que se la retiraron el otro día, Miami Heat y Los Ángeles Lakers. Hizo historia en las 3 franquicias. Como digo, además llega en una época que era la época, los 90, ¿no? La época dorada de los pivots. Bueno, todos recordamos aquel enfrentamiento contra Olajuwon, ¿no? En las finales. Yo no lo vi en directo, obviamente, pero sí que lo vi después. La verdad que él reconoció que le había pasado por encima y así fue, ¿no? Uno de los grandes nombres de toda la historia, ¿no? El bono de Olajuwon. Pero bueno, estamos hablando de Shaquille O'Neal, ya hablaremos más tarde de Olajuwon. Y bueno, como digo, 23 puntos, 14 rebotes y 3,5 tapones en su temporada rookie. Algo que hace que te explote completamente la cabeza. La verdad que un jugador sensacional, que os voy a decir, si miramos la carrera, un MVP, 4 NBAs, 3 MVPs de las finales, 2 Scoring Champ, 15 All-Star, 14 All-NBA, 3 All-Defensive. La verdad que puedes estar hasta mañana leyendo los logros de Shaquille O'Neal. Y como digo, desde su primera temporada en la NBA, ya arrasando. Estos números son una absoluta barbaridad. 23 puntos, 14 rebotes, 3,5 tapones. O sea, nos volvemos locos. ¿O qué pasa con Shaquille O'Neal? Y también hay que decir que en su primer All-Star además anotó 14 puntos. Creo que algo completamente merecido, que ha ido al All-Star desde el principio. Y bueno, pues los que tuvisteis suerte de verlo en directo, a mí me hubiese encantado, pero bueno, hemos visto pues múltiples partidos, sobre todo ya a partir yo de la época de los Lakers. Y bueno, de un pívot dominante a otro pívot también completamente dominante. No es lo mismo, creo que a nivel histórico es diferente, pero estamos hablando de otra grandísima estrella de un draft anterior a Shaquille O'Neal, en este caso el pick número 4, y sí, estamos hablando de Dikembe Mutombo, que fue seleccionado por los Nuggets en el draft del 91, estuvo 18 temporadas en la NBA. Al final, también en este caso, como los otros os he comentado, Shaquille O'Neal sí que fue el rookie del año. En este caso, Dikembe Mutombo no fue el rookie del año porque lo fue Larry Johnson, que no sé si os acordáis de él, que era un jugador de los Hornets, que bueno, fue creo que un par de veces All-Star nada más. Creo recordar que jugó una final con los Knicks, pero no me acuerdo muy bien, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? con la figura de Mutombo. Como digo, pick 4 del draft de 1991, uno de los interiores más dominantes de la liga, llegó a 2 finales y perdió ambas, era a la de esos Knicks, ¿no? Y luego en su primer año, aquí un dato muy curioso, hizo 16,5 puntos, que es su career high. A partir de aquí, en ninguna temporada en ataque, o sea, en puntos, superó estos 16,5 puntos, que esto es algo, un caso que no he visto, ¿no? En todos los rookies que he visto para hacer este vídeo. Luego, aparte, 12 rebotes, 3 tapones, casi un 50% en tiros de campo. Y bueno, a nivel de carrera,
2 veces máximo reboteador, 3 veces máximo taponador, 8 veces All-Star, 3 veces All-NBA y ojito con esto, junto a Ben Wallace, es el tío con más Defensive Player of the Year. O sea, es el tío con más defensores del año. 4 defensores del año tiene también Ben Wallace y luego por detrás pues ya vendría Rudy Gobert, que veremos si les puede igualar, ¿no? Que tiene 3. Pero bueno, un jugador increíble, también un gran dominador, pero claro, llegó a una época de los 90 con todos los pivots que había por ahí y la verdad que es muy complicado, ¿no? Pues hacerse un hueco, él lo hizo, pero claro, no sé qué, se quedó a diferente altura. Y luego vamos al siguiente nombre también, un nombre alto, aquí también un caso de selección del draft, incorporación 2 años después. Creo que todos ya sabéis que estamos viajando al número 1 de 1987, 14 temporadas en la NBA. Y estamos hablando del almirante, estamos hablando de David Robinson, que en 1990, por eso aunque les seleccionaron en el 87, no jugó 2 temporadas porque acabó su formación militar, ¿no? En la Marina y luego se incorporó al equipo, pero a partir de 1990 ya entró en el All-Star en esta primera temporada, pues bueno, se convirtió en uno de los interiores más dominantes de toda la liga. De hecho, del año anterior, que había ganado los Spurs 21 partidos, a su año pasan a ganar 56 partidos. Para que os hagáis cuenta un poquito y os deis cuenta cómo era este jugador. 24 puntos en su primera temporada, una absoluta barbaridad. 12 rebotes, 4 tapones y casi 2 robos con más de un 50%, un 53% en tiros de campo. Como digo, uno de los interiores también más dominantes. Creo que un pasito por debajo de los Shaquille, de los Olajuwon, de los Ewing quizás, ¿no? Bueno, con Ewing ahí creo que podría estar un poco por gustos, ¿no? También, pero también un jugador increíble bueno, no me cabía ninguna duda que iba a estar en esta lista y un jugador que al final, 2 veces campeón de la NBA, fue MVP, máximo anotador, máximo rebotador, máximo taponador, lo tenía todo el tío, 10 All-Star, 10 All-NBA y también 8 All-Defensive. Uno de los jugadores más completos que ha habido y bueno, creo que también un pionero, ¿no? Dentro de la NBA, creo bueno, a la franquicia, ¿no? La reflotó, luego es verdad que el cambio real vino con Tim Duncan, ¿no? Pero, bueno, la verdad que un jugadorazo que no me extrañaba nada que estuviera aquí. Y bueno, también decidme, ¿no? ¿Qué opináis y qué vais opinando en comentarios de estos jugadores? Si lo esperabais, si no, cuál es vuestro favorito, cuál es vuestro pívot dominante favorito, porque también va un poco por gustos, ¿no? Y ahora vamos a pasar ya a los 3 últimos, vamos con el octavo y ya lo mencionaba antes, vamos a hablar del draft, ahora retrocedemos un poquito más hasta el 85, hasta el pick 1 y creo que todos sabéis que estamos hablando de la leyenda, ¿no? Auténtica de los New York Knicks, estamos hablando de Patrick Ewing, ¿no? Que en 1986, en su primera temporada, por supuesto, como no podía ser de otra manera, fue seleccionado en el All-Star. 20 puntos, 9 rebotes, 2 tapones, casi un 48% en tiros de campo y uno de los interiores más dominantes que hemos visto. Es el primer Roy, además, el primer rookie del año, que aquí lo fue, ¿no? Al igual que David Robinson, ¿no? Que antes se me había olvidado comentaroslo, también fue rookie del año. Pues en este caso, en el caso de Patrick Ewing, fue rookie del año y es que llevaba 20 años, 2 décadas, los New York Knicks sin tener un jugador que fuera All-Star, ¿no? Y llegó con el mono de Patrick Ewing. Como digo, la mayor leyenda de la franquicia, uno de los mejores jugadores de los años 90 y estuvo casi toda su carrera en Knicks, salvo las 2 últimas temporadas, que se fue a Seattle y creo recordar que a Orlando también, ¿vale? Al final, a nivel de carrera, poco que decir, ¿no? 11 All-Star, 7 All-NBA, 13 All-Defensive, un jugador también completamente increíble lo que hacía, además le tocó, como digo, esa época de los 90, como te gustasen los pivots, en los 90 te ibas a poner fino con todo lo que había. Entonces, pues nada, a mí tampoco me cabía ninguna duda que había sido, no lo sabía 100%, porque esto me pilla un poquito más lejos, pero no me cabía ninguna duda que seguramente hubiese sido rookie del año y también que hubiese ido al All-Star, ¿no? Como fue. Y bueno, entramos en los 2 últimos y ahora hay que hacer un hueco aparte porque aquí vamos a hablar de su majestad, vamos a hablar del que para muchos, y me incluyo, es el GOAT de la historia y obviamente vamos a hablar de ese pick número 3, no número 1, pick número 3 del draft de 1984, que también comparte draft con nuestro último protagonista. Y por supuesto, estamos hablando de Michael Jordan, que en 1985, como no podía ser de otra manera, y ahora cuando os diga los datos
seguramente ya sabréis por qué, ¿no? En 1985 pues asistió a su primer All-Star como rookie. Como digo, ojito, agarraros al asiento, 28,2 puntos, 6,5 rebotes y 6 asistencias, con un 51% en tiro de campo. Siendo rookie, además, ojo a los datos ya, que venía a tirar abajo la NBA, tercero, quedó tercero en anotación en la liga con esos 28 puntos. Hasta ahora creo que el máximo era de David Robinson con 24 puntos, o sea, ojito con esto, más de 28 puntos por partido, sexto en la votación general por el MVP, incluso recibiendo un par de votos en el primer puesto. De Michael Jordan poco se puede decir, 6 finales, 6 títulos, con parón incluido para irse a jugar al béisbol, como decía, 6 NBAs, 5 MVPs, 6 MVPs de las finales, 10 veces máximo anotador, que esto es una auténtica salvajada, creo que el segundo tiene como 7 o 6, no recuerdo ahora muy bien, 3 veces máximo recuperador, 14 veces All-Star, 11 veces All-NBA, una vez defensor del año, 9 veces en los quintetos defensivos y 9 veces en el primer quinteto defensivo, que esto es una locura, muchas veces se nos olvida lo que defendía alguno de Michael por sus estadísticas, pero es que era un jugador completísimo. Como no, aquí sí que no tenía ninguna duda que ya desde el primer año había ido al All-Star, ¿no? Porque esto también al final parece que si eres bueno ya vas al All-Star de primeras, pero mirad, por ejemplo, Kobe Bryant el primer año, que creo que promedia 6-7 puntos. Giannis Antetokounmpo, que promedia el primer año, también debe promediar por ahí o incluso menos. Picks mucho más bajos y que al final se convierten en leyendas. En el caso de Michael Jordan es un pick número 3, no es un pick número 1. Ahora vamos a hablar para cerrar la lista del pick número 1, pero para que veáis que también es algo complicado, ¿no? Es algo complicado al final, por muy bueno que seas, ya la primera temporada conseguir aclimatarse y ir al All-Star, ¿no? Como digo. Y nada, ya por último, un coetáneo de Jordan, comparten el draft del 84, que ojito con este draft. Estamos hablando del pick número 1, estamos hablando de la selección de los Houston Rockets y obviamente estamos hablando de Hakeem Olajuwon. Para mí, uno de los pivots, y aunque no pude verlo en directo, sí pude disfrutar de él después, pues tirando un poco de meroteca, ¿no? Y para mí, para mucha gente, uno de los grandes pivots de toda la historia de la NBA, un juego de pies sensacional, como os decía antes con Shaquille O'Neal, creo que le dio una auténtica lección, aunque Shaquille O'Neal era muy joven todavía, pero fue una maravilla esas finales, esos 2 anillos que ganan los Rockets. Al final juega 3 finales, gana 2 anillos, como digo, uno de los mejores pivots de toda la historia y fue All-Star en 12 de sus 13 primeras temporadas, la única que no lo fue porque se perdió, creo que tuvo una lesión ahí por enero, febrero y al final se lo perdió por temas de lesión, pero el tío era un All-Star perenne de arriba, o sea, de los pies a la cabeza. 2 NBAs, como os decía, un MVP, 2 Finals MVP, 2 veces máximo rebotador, 3 veces máximo taponador, 12 veces All-Star, 12 veces All-NBA, 2 veces defensor del año, que era también una barbaridad, este two-way player que tenían los Houston Rockets, y también 9 veces All-Defensive. A mí, sinceramente, es uno de mis favoritos, no sé si es el mejor pivot de la historia, porque hay grandísimos pivots a lo largo de la historia, a algunos les gustará más Shaq. Para mí, el pivot más elegante, el pivot con más talento, o de los más, top 3 seguro, sería el bueno de Hakeem Olajuwon. Así que nada, por aquí se queda esta lista. Es cierto que es una lista de 45, que había muchos más, pero tampoco quería eternizar el vídeo. Y luego, por ejemplo, si bajamos un poquito más, pues tenemos a Isaiah Thomas, que lo fue en el 82, Larry Bird y Magic Johnson en el 80, Lew Alcindor, que fue en el 70, Oscar Robertson en el 61, tenemos a Will Chamberlain en el 60, tenemos a Bob Cousy, si vamos más atrás, en el 51. Bueno, al final, grandes nombres. Es cierto que antes era algo más común, ahora como veis, hace ya 13 años desde la última vez, la anterior vez hacía 8 años, en los 90, pues sí que es verdad que se repitió más, pero bueno, dejadme en comentarios por aquí quién os ha sorprendido, si alguno que pensabais que estuviera y al final no está. Como digo, he intentado decir pues los 10 no más famosos, sino que estuviesen más cerca, ¿vale? Desde el draft del 84 hasta el draft de Blake Griffin, ¿no? En el 2009. Así que nada, decidme en comentarios también qué os ha parecido el vídeo, temáticas para siguientes semanas y nada, a disfrutar del All-Star que empieza esta noche. Hablaremos la semana que viene de todo lo que ha pasado y también si queréis dejadme predicciones de lo que puede pasar, fenomenal, yo os leo y os contesto a todos. Así que nada, sin más dilación,
Nos vemos la semana que viene en el canal de Cancha NBA.